Varios meses. Hemos terminado esta carta y nuestro hermano Iber la semana pasada nos enseñaba con respecto a los últimos 2 versículos de esta carta, ¿no? Una carta que no sé a ti, pero a mí me parece preciosa, que de alguna manera da o menciona algunos de los temas muy pertinentes, muy particulares y muy trascendentes para la vida cristiana, y como hemos dicho, como la serie se llamó en ese momento, para la vida en comunión, ¿no? Recordando los primeros versos de la primera carta de Juan, justamente dice, para que tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre, ¿no? Entonces, cosas muy importantes con respecto a nuestra comunión con Dios y a la comunión que tenemos como iglesia, ¿no? Bueno, déjame leerte los últimos 2 versículos, de los cuales no voy a hablar todo esto. Ya Iber nos enseñaba de estos versos la semana pasada, pero para poder encontrar ahí un hilo conductor entre la primera carta de Juan y lo que sigue de Juan. Dice el verso 20 de primera de Juan 5, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, ¿no? La preeminencia definitivamente de Cristo, la exaltación de Jesucristo, la deidad de Jesucristo. Estudiamos varios textos en esta carta donde hablan justamente que nuestra fe se basa en quién es Jesucristo, y que aquellos que niegan que Jesucristo ha venido en carne no son de Dios. Así que algo bien importante de nuestra fe es poder decir: Jesucristo ha venido en carne. Acuérdate que esto es bien importante, porque en esos entonces esta información también nos sirve para estudiar la segunda carta, porque el contexto es prácticamente el mismo. En ese tiempo habían algunas sectas y corrientes filosóficas que decían que Jesucristo no había sido carne, que si bien era Dios, pero que Él no podía haber tomado un cuerpo de carne. Pero si fuera así, si fuera cierto, sería una mentira su muerte y resurrección, por ejemplo. Entonces, de allí la importancia de poder decir, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que Jesús es Dios encarnado, ¿no? Hecho carne. Se hizo carne y fue tentado en todo, dice, pero sin pecado, ¿no? Y eso es parte fundamental de nuestra fe, que se plantea desde la primera carta de Juan, todo lo que menciona en ese sentido. Y el verso 21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora vamos a leer la NTV, que también la repasábamos la semana pasada, solamente del verso 21. El verso 21 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón, ¿no? Me parece que esta versión ilustra mucho, porque la Reina Valera, como ya leíamos, dice: guardaos de los ídolos. Y el sentido es el mismo, pero creo que se amplifica un poco y nos puede quedar mucho más claro a nosotros esto de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón, que esa sería la definición fundamental de un ídolo. ¿Qué es un ídolo? A veces pensamos que un ídolo es solamente una estatua, un ídolo es solamente una imagen. ¿Pueden serlo? Sí, eso puede ser un ídolo, eso es un ídolo. Pero la NTV dice: todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Y si bien tal vez nosotros ya no tenemos mucho este problema de la idolatría, entre comillas, ¿no? De arrodillarnos delante de un ídolo de piedra fabricado, a lo mejor ya no lo tenemos,
Pero definitivamente sí hay cosas que pudieran ocupar en nuestra vida el lugar que solo le pertenece a Dios. Y este es un llamado para la iglesia, porque acuérdate que estas cartas son para la iglesia, son para los cristianos, ¿no? Tal vez sería un poco raro que alguien le diga a los cristianos: cuídate, o como dice puntualmente, guárdate de los ídolos. Porque quizá nuestra respuesta inmediata sería: no, pues yo no adoro ídolos, ¿no? Pero si nos asomamos a este concepto de idolatría, adquiere otro sentido, ¿no? Guárdate de todas aquellas cosas que ocupan el lugar que solo a Dios le pertenece, ¿no? Y creo que ahí sí que el apóstol Juan y Dios nos llaman la atención. Definitivamente hay cosas en nuestro corazón que ocupan, que han ocupado, que probablemente hoy sigan ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios, ¿no? Yo a veces lo defino así y pienso: ¿qué es cuando te despiertas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Durante tu día, el pensamiento recurrente. Te acuestas, ¿qué es lo que te acuestas? ¿En qué piensas cuando te acuestas, ¿no? ¿Qué es lo que te acompaña ahí en la almohada, ¿no? Digo, si lo primero que te despiertas y ves es el Facebook, pues capaz que tu ídolo es el Facebook, ¿no? Pero igual es una persona, pero a lo mejor es una situación, o a lo mejor es el trabajo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden ocupar o estar ocupando en nuestras vidas el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y es por eso que Juan le dice a la iglesia: guárdate de los ídolos, ¿no? Guárdate de lo que ocupa ese lugar que solo a Dios le pertenece. Iber nos decía la semana pasada: el enemigo de la comunión con Dios es la idolatría. Acuérdate, primera de Juan básicamente habla, como ya decíamos hace ratito, de la comunión con Dios, la comunión entre los santos y la comunión verdadera que es con Dios. ¿Qué se opone a tu comunión con Dios y a tu comunión incluso entre los santos? La idolatría, ¿no? Que me parece muy acertada es esto que nos comentaba nuestro hermano Iber: el enemigo de la comunión con Dios es la idolatría. Todas esas cosas se oponen a tu comunión con Dios, ¿no? Los ídolos de tu corazón se oponen a que veas a Dios, a que tengas comunión con Dios, y de paso todos esos ídolos se oponen a que tengas una comunión sana y verdadera con la iglesia, ¿no? Entonces es importante no solo pensar que son imágenes, sino cualquier cosa, actividad, persona, relaciones, etcétera, que toman el lugar de Dios. Y corremos ese riesgo. No nos pensemos muy lejanos de la idolatría, ¿no? Por eso, repito, es una advertencia a la iglesia: hermano, corremos ese riesgo de poner ídolos en nuestro corazón. Protegernos, guardarnos de adorar cualquier otra cosa que no sea lo que ya dijimos, la revelación de Jesucristo, o adorar algo que se oponga a lo que es verdaderamente Dios y a su revelación en Jesucristo, quien vivió y renunció a todo, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino a esta tierra para enseñarnos a amar, despojándose, ¿no? Entonces, nada puede ocupar, nada debe ocupar nuestro corazón siendo y viendo lo grande, hermosa y transformadora que es la obra de Jesucristo en nuestras vidas. De ahí la importancia de conocer la verdad, ¿no? Juan lo mencionó, y cuando estudiamos las cartas de Pedro también lo menciona, y este es un mensaje recurrente en la Biblia, en las cartas: el tener cuidado de la sana doctrina, tener cuidado de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, porque si lo que Dios revela
en la Biblia es a Jesucristo, pero si eso se pervierte o se transforma, yo tengo un Jesucristo diferente en mi cabeza. No es el Jesucristo revelado en la Biblia, ¿no? Dicen por allí algunos predicadores, ¿no? o he escuchado esta frase, ¿no? Haciendo alusión al Génesis, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Más bien, dicen estos predicadores, nos hacemos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿no? O sea, un Dios que yo quiero, ¿no? Un Dios que, de acuerdo, si yo quiero que me hablen de Dios de cierta forma, y yo procuro saber de Dios, pero no a través de la revelación bíblica, sino a través de alguien que no está comprometido con la verdad y me presenta un Dios diferente, pues yo lo voy a creer, ¿no? Por eso, repito, la importancia del cuidar la doctrina. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? No le dijo, ten cuidado de todos estos que andan tras de ti, que te quieren matar. ¿Qué le dijo? Ten cuidado de ti y de la doctrina, que son cosas a las cuales nosotros, si somos sabios, tenemos también que poner cuidado. Ahora sí dice segunda de Juan 1, versos 1 y 2. No los vamos a estudiar hoy con detenimiento. La próxima semana ya entraremos como tal al estudio de estos versos y de la carta en general. Pero llegando un poco, haciendo un poco de introducción y tratando de tener claro el punto central de esta carta, ¿no? Que como decíamos en la primera carta fue la comunión verdadera. Vamos a encontrar ahora en esta carta cuál es eso relevante o cuál es el tema recurrente. Pero bueno, dice 2 de Juan 1, verso 1, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Puedes échale un vistazo otra vez a estos primeros 3 versos. ¿Cuál dirías que es la palabra que más se repite en estos 3 versos? ¿Cuál? Verdad, la verdad, ¿no? A quienes yo amo en verdad. Final del verso 1, quien han conocido la verdad. Verso 2, a causa de la verdad que estará con vosotros. Y hijo de Dios, al final del verso 3, hijo del Padre en verdad y amor. Así que un tema recurrente, no solo en estos primeros versículos, sino en toda la carta. Juan está estableciendo en esta salutación, parte del tema de su carta es la verdad. Y no solo la verdad en sí, sino el amor a la verdad. El amor a la verdad, ¿no? Y es lo que nos va a dar mucha luz. El saber esto nos va a dar mucha luz para el estudio de esta carta. Pero antes de continuar, inclina tu rostro y oramos. Señor, gracias por tu palabra y por la verdad, Señor, que nos ha hecho libres, que tenemos en tu Hijo Jesucristo, el cual dice de él mismo ser el camino, la verdad y la vida. Hoy estamos aquí, Señor, porque queremos conocerlo más, queremos conocerte, porque dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Enséñanos a comprometernos contigo y a comprometernos y a amar, Señor, a la verdad, Dios. Gracias porque eres bueno. Te bendecimos y honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decidimos estudiar la segunda y la tercera carta de Juan porque, bueno, era lo que seguía, ¿no? Si estudiamos primera, pues bueno, era como que el camino lógico, ¿no? Pero no solo eso, aparte son cartas relativamente cortas, son las cartas más cortas que vas a encontrar en la Biblia. Dicen por ahí que cada una tiene alrededor de 300 palabras, ¿no? O sea, en realidad no son muchísimas
palabras, ¿no? Son cartas como muy cortas y muy, vamos a decir, muy consistentes, ¿no? Que el apóstol Juan estaba inmersos. Pero sin embargo, ¿no? A pesar de que son cartas muy cortas, hablan de temas como la primera carta que ya estudiamos, de temas muy importantes en los que, como ya decíamos, se resalta esta cuestión de la verdad y de amar la verdad y de amar el conocimiento de Dios, ¿no? Un poco ligado a lo que estamos estudiando los domingos, por ejemplo, de Tito, ¿no? Con referencia a todo lo que hemos visto de la sana doctrina, de lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros como iglesia, ¿no? Así que de alguna manera era algo importante para lo que incluso estamos viendo, repito, los domingos. El apóstol Juan escribió esta carta, ya era avanzado de edad, y lo vemos, dice el anciano, aunque la palabra anciano, digo, ya lo estudiaremos con mayor profundidad, no solamente hace referencia a la edad, sino también a un puesto de autoridad en medio de la iglesia, ¿no? Él era un anciano, él tenía la autoridad pastoral como un obispo, ancianos, etcétera. Entonces, pero también implica edad, y probablemente él se esté refiriendo no solamente a su cargo en medio de la iglesia, sino se está refiriendo también a que ya era alguien muy avanzado en años, ¿no? Ya era alguien de una edad avanzada, ¿no? Entonces él escribe y dice esto, ¿no? Juan le escribe, se presenta a sí mismo como el anciano y le escribe, dice, bueno, leíamos el verso 1, dice a la señora elegida, ¿no? Había esto nos hace referencia que Juan puede estar hablando desde su experiencia, desde su edad física, cronológica, y no solo eso, sino de su posición de autoridad, hablando sobre o dando un mensaje para la iglesia general. Cuando está diciendo a la señora, no se está refiriendo a la señora de las tortillas, ¿no? Está hablando de la iglesia, ¿no? Hace una referencia y bueno, vamos a ver más adelante un poco más de referencia. Hoy ya estudiaremos con mayor profundidad esta expresión, por el riesgo que la iglesia tenía en ese momento con respecto a la verdad, como ya hemos dicho, ¿no? Acuérdate que en ese tiempo había lo que el mismo Juan llama maestros itinerantes, ¿no? Maestros que iban a las diferentes iglesias, ¿no? Y llegaban, se presentaban y daban un mensaje, ¿no? Pero ellos no los conocían. Entonces el apóstol Pablo da la instrucción: evalúa a los maestros, ¿no? Antes de ponerlos acá enfrente tienes que evaluarlos. Como no los conoces, evalúalos bien para ver si en efecto se tienen que parar a enseñar acá enfrente, ¿no? Y muy probablemente, al ser iglesias hospitalarias, habían confundido un poco la hospitalidad con los maestros, y en aras de la hospitalidad ya no se estaban fijando tanto en quién les enseñaba, ¿no? Yo soy maestro, ok, pásale, enséñanos, ¿no? Y le daban sus oídos, ¿no? Probablemente hayan descuidado un poco ese sentido, y por eso el apóstol Juan habla y dice con respecto a estas cosas correspondientes a la verdad, que si bien hay que ser hospitalarios, pero no a cualquier precio, ¿no? El precio era que se hablara la verdad. Estos maestros tenían que hablar finalmente, como vamos a ver, lo que habla la Biblia. Probablemente Juan estaba en Éfeso. Ahorita vamos a hacer alguna referencia más puntual con respecto a Éfeso, pero Éfeso, una cultura totalmente llena de filosofías, de idolatría, era una ciudad
muy cosmopolita, podríamos decir, ¿no? Que llegaban muchas personas, muchos comerciantes, entonces estaba lo último de la moda en esa ciudad, pero también todas estas ideas, ¿no? Por eso había que tener mucho cuidado con eso. Es probable que Juan escribió esta carta no mucho después de haber escrito la primera, ¿no? Dicen incluso algunos escritores, comentaristas, que incluso muy probablemente hay la posibilidad que haya escrito primera carta de Juan y la segunda al mismo tiempo. Nada más la diferencia eran a quién estaba dirigida, a dónde mandó las cartas, ¿no? Pero por eso hacemos referencia a que es el mismo tiempo y el mismo contexto en primera de Juan y segunda de Juan, ¿no? Y el mensaje es muy parecido en ambas cartas, en las tres cartas. Dicen incluso que dicen algunos comentaristas que incluso más que una carta en sí, porque de pronto no tiene muchas características que otras cartas, dicen que incluso puede haber sido como un mensaje o como un sermón corto o como un mensaje poético o algo que se decía o que él dijo más bien verbalmente y aplicando un poco de, incluso como decíamos, poesía, ¿no? Pero que finalmente fue plasmada en algún papiro y fueron llevadas hacia otros lugares, ¿no? Y algo muy importante que también vimos en la primera carta era que Juan citaba mucho pasajes o partes del mensaje de Jesús que justo se mencionaban en el Evangelio de Juan, ¿no? Vimos muchas citas del Evangelio de Juan donde el escritor recordaba o traía a la primera carta de Juan elementos que Jesús había dicho, cosas que Jesús había dicho. Así que la segunda carta de Juan, muy probablemente también la primera, era información que los lectores de esta carta ya tenían o ya sabían, ¿no? O sea, no era información nueva la que Juan les estaba dando. Muy probablemente era un recordatorio de lo que ellos en teoría ya sabían, ¿no? Un recordatorio de lo que ellos ya creían, pero es importante recordarlo, ¿no? El apóstol Pablo también decía: a mí no me quita nada el volverles a repetir esto, y a ustedes les hace mucho bien escucharlo, ¿no? A veces decimos, pues eso ya lo dijo, o eso ya pasó, pero finalmente es la palabra del Señor, ¿no? No sé qué desayunaste hoy, pero si desayunaste huevitos estrellados, no llegas la semana que entra y dices, no, porque ya una vez comí huevos, entonces ya nunca más voy a volver a comer huevos. No, pues incluso muchos de nosotros todas las mañanas comemos un huevo en diferentes presentaciones, ¿no? No porque ya hayas comido un alimento no quiere decir que al siguiente día ese alimento no va a tener nutrientes y te va a nutrir, ¿no? O sea, es así, ¿no? Ok, ya me sé el Salmo 23, pues repaso las veces, o sea, cada vez va a traer nutrientes, cada vez te va a enriquecer, cada vez va a traer algo diferente y un provecho para tu vida, ¿no? Así que esto era un recordatorio, repito, de lo que estas personas ya sabían, pero era importante que volvieran a repasar. El tema central, entonces, como ya decíamos, el amor y la verdad. Y haciendo un poco juego de palabras, podemos decir, era el amor, la verdad y el amor a la verdad, ¿no? A lo que se está refiriendo en general, amor a la verdad. Ve por favor a Juan 18. Juan 18, vamos a leer versos 37 y 38. ¿Qué es la verdad? Esta ha sido una pregunta filosófica, teológica, en muchos sentidos. Y hoy, como vamos a ver, desde ese entonces
hay una ausencia de verdad o una incomprensión de la verdad. Dice el verso 37 de Juan, dice, le dijo entonces Pilato, está el Señor Jesús muy cercano a su crucifixión delante de Pilato. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Algo importante, ¿para qué vino Cristo? Dice aquí, para dar testimonio de la verdad. Eso era parte fundamental del ministerio de Jesús y de tu ministerio, de nosotros como discípulos de Jesús, es dar testimonio de la verdad. No podemos quedarnos callada la verdad. La verdad es no para atesorarla nada más, hay que atesorarla y guardarla, por supuesto, pero no solo esto, sino es para dar testimonio. Dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Verso 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Si tú sigues viendo el relato, ni siquiera le da oportunidad de responder a Jesús, ¿no? En eso ya se va Pilato y ya ni siquiera creo que tiene mucho interés o tuvo mucho interés en escuchar una respuesta de Jesús. Pero dejó ahí esa pregunta, ¿qué es la verdad? ¿No? Hoy en la época que estamos viviendo, ¿no? La época posmoderna, la verdad es relativa, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿No? Y casi la verdad se reduce a lo que sienten las personas, ¿no? ¿Qué sientes que eres? Ah, pues esa es tu verdad y pues esa es verdad, ¿no? ¿Y qué siente aquel? Ah, pues esa es tu verdad. Y hay millones de verdades. En la época de hoy, así es la cosa, ¿no? No podemos decir que hay una verdad, cada quien cree su verdad. Y si hay un señor de 50 años y dice que es una niña de 8, yo hasta tengo la obligación de creerle y de tratarlo como una niña de 8, ¿no? O sea, creo que nuestra época no está caracterizada por creer verdades, ¿no? Definitivamente este ejemplo refleja, eso no es la verdad, pero estamos en una sociedad totalmente engañada. Y si para él eso es verdad, pues vamos a darle el avión, ¿no? Pues eso es verdad para él. Y que sea, no, la verdad es una persona y es Jesucristo. Y hay una verdad absoluta. Hay una verdad absoluta. Aunque hoy, para la época de hoy, si tú te paras y dices, hay una verdad absoluta y es Jesucristo, ¿sabes qué nos van a hacer? Nos van a ver mal, estás loco, eres un intolerante, Pero la Biblia habla de verdades absolutas. No habla de pareceres, no habla de verdades a medias, habla de la verdad y esa verdad es Jesucristo, ¿no? Y es la verdad más importante del universo. Y nosotros tenemos la obligación de parte de Dios de amar la verdad, de proclamar la verdad y de permanecer en la verdad. Dice, ve a Proverbios 23. Proverbios 23, verso 23. Dice así, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad. Otras versiones dicen, adquiere la verdad. Y una vez que la tengas, no se te ocurra venderla, ¿no? No se te ocurra darla al mejor postor. Tienes que perseguir la verdad, y una vez que consigues la verdad a costa de cualquier cosa, nunca dejar la verdad. Así que los hijos de Dios, los creyentes, debemos estar comprometidos con la verdad que es Jesucristo. Y es algo totalmente opuesto a Satanás. La Biblia describe a Satanás como el padre de mentira. El padre de mentira, totalmente
contrapuesto a la verdad que es Jesucristo, ¿no? Así que estando en este mundo, por eso es tan difícil decir la verdad en este mundo, porque el que gobierna este mundo es el padre de mentira. Así que va a hacer todo lo posible porque lo que se crea es mentira. Ahora ve por favor a 1 Timoteo 3:15. En este mundo de mentiras, en este mundo de verdades relativas, nosotros como iglesia tenemos un llamado. Dice 1 Timoteo 3, verso desde el 14, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo, que estaba en Éfeso, justamente en esta misma ciudad que ya comentábamos, llena de tanta información o de tanta desinformación, corrientes filosóficas, religiosas, falsos maestros incluso en medio de la iglesia, etcétera, ¿no? Pero había un mensaje bien urgente que Pablo le tenía que dar a Timoteo. Pablo quería ir a ver a Timoteo y tenía la urgencia de visitarlo y de verlo. Pero hoy es más fácil llegar a ciertos lugares. Sabes que en este tiempo era difícil acceder, transporte, etcétera, ¿no? Entonces una carta llegaba más rápido que una persona. Por eso Pablo le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, o sepas qué debes hacer en la iglesia, ¿no? En la casa de Dios. Y dice que es la iglesia del Dios viviente. Y dice aquí: columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Es muy relevante esta figura que da el apóstol Pablo a Timoteo, esta cuestión de columna y baluarte. Seguramente te acuerdas de una de las, o no sé si te acuerdes, pero una de las 7 maravillas del mundo antiguo era el templo a Diana de los Efesios. No sé si te acuerdas, pero en resumen, si tú tal vez ahorita recuerdes un poquito cómo era el templo a Artemisa o Diana de los Efesios, estaba en Éfeso, ¿no? Haz de cuenta, como una plancha enorme, grande, pues sí, como una plancha de cemento altísima, y todo eran columnas. O sea, todo estaba lleno de muchas columnas, ¿no? Haciendo referencia a una construcción que nada podía tirar, ¿no? Una construcción muy bien planeada, hecha, ¿no? Con unos cimientos muy bien puestos y muchas columnas, ¿no? Que bueno, nosotros aquí tenemos unas columnas y hay cimientos que esperemos que estén bien, ¿no? Pero ahí era evidente, ¿no? Que estaban estas cosas, ¿no? Y le está diciendo a la iglesia, a la iglesia de Éfeso, ellos tenían en mente el templo porque ahí vivían, ¿no? Es como si vives enfrente de la catedral, ¿no? O sea, es algo con lo que tú convives todos los días, ¿no? Y le dice: la iglesia es columna y baluarte. ¿Qué es lo que sostiene una construcción? Los cimientos y las columnas, ¿no? La iglesia es lo que sostiene a la verdad. En otras palabras, tú y yo, que somos la iglesia, de acuerdo a lo que dice aquí, somos los cimientos, somos las columnas donde Dios ha depositado su verdad para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Qué privilegio, ¿no? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ve por favor a Hechos 20:26. Decíamos que la verdad hay que amarla, hay que guardarla y hay que proclamarla. Y decíamos también, en un mundo donde el que gobierna es el padre de mentira, y en un mundo donde quieren oír la mentira, ¿no? Las personas están conformes con que les mientan. Dice la gente querer oír la verdad,
Pero eso no es verdad, ¿no? Cuando tú hablas la verdad, bueno, dice Hechos 20, verso 26. El apóstol Pablo, igual hablando a la iglesia de Éfeso en Hechos, dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y dice el verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo decía: yo protesto, yo estoy dando mi voto de que Dios no me va a poder demandar su sangre, ¿no? Dice el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Era la labor del apóstol Pablo, es mi labor y es tu labor. Hablar y decir todo el consejo de Dios. No lo que creemos, no lo que pensamos, no lo que la gente quiere oír, ¿no? Si de pronto viene una persona y quiero que me des un consejo, y si tú le dices: sí, pobrecito, sí, mira, sí, y ya sale sintiéndose más o menos bien. Pero si a esa misma persona tú le das y la confrontas con lo que dice la Biblia y la confrontas con él, seguramente no te va a invitar a su cumpleaños, ¿no? O sea, seguramente, la gente de verdad no quiere oír la verdad. Por eso Pablo dice eso: yo les he dicho la verdad. Porque decir la verdad no es sencillo. Pregúntale a Pablo, ¿no? Que lo apedrearon y que finalmente entregó su vida por predicar la verdad. La NTV dice así, me gusta mucho esta versión, este texto en la NTV. Dice el verso 26 en la NTV: declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa. ¿Te das cuenta lo que dice? En la Reina Valera dice: estoy libre, mis manos están libres de su sangre. Pero dice esta versión: si alguien sufre la muerte eterna, no va a ser por mí. Verso 27 en esta versión dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Y me gusta como dice: no me eché para atrás. Hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no nos echamos para atrás a la hora de tener que decir la verdad, ¿no? A la hora de hablar de Jesucristo y del Jesucristo de la Biblia, ¿no? Y de lo que dice la Biblia, no de mis pareceres, no de lo que yo siento, no de lo que las personas quieren oír, sino lo que dice la Biblia. Esa es la verdad. Tienes total, no necesitas mi permiso para nada, pero tienes total permiso de dudar de lo que yo digo, absolutamente. De lo que no tenemos permiso es de dudar lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo que predicamos. Por eso nuestro mensaje tiene que ser fiel. Por eso debemos asegurarnos que cuando esperamos aquí, leamos la Biblia y hablemos de lo que dice la Biblia. Porque si yo digo: fíjense que me pasó y miren, yo siento porque no, pues no es sentires, ¿no? Es lo que la Biblia habla, ¿no? Estamos el 31 de octubre. ¿Se acuerdan que se celebra el 31 de octubre? ¿Qué? Halloween. Ok. Voy a hacer como que no escuché esa respuesta. Sí se celebra el Halloween, pero ¿qué otra cosa? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Nadie? No, tampoco. No, ¿en serio? ¿Nadie? Iber, a ver, Berito. El día del diablo, chispas. No, nah. Híjole, tarea, a ver, apunte. No es cierto. El día 31 de octubre se celebra el día de la Reforma Protestante, ¿no? Es el día que Martín Lutero pegó sus tesis ahí en la puerta, ¿cómo se llamaba la iglesia? Bueno, que la pega ahí en la catedral, ¿no? Donde establece, pues bueno, muchas cosas, ¿no?
Entonces, bueno, por no sé razón, no sé por qué el 31 de octubre casualmente fue el Halloween y todo eso. No, pues sí se celebra eso, ¿no? Pero bueno, sépanlo, ahí apúntenlo, ¿no? El día de la Reforma Protestante. ¿Dónde y por qué y por la que muchos hermanos tuyos y míos murieron, ¿no? Fueron llevados a la hoguera por el simplemente la Biblia estaba prohibido leerla. Y si alguien leía la Biblia, ¿saben qué hacían los inquisidores? Lo mataban. Y lo mataban en la hoguera, ¿no? Y muchas personas dieron su vida justamente para poder volver simplemente al hecho de poder leer la Biblia. Deja tú de cuestiones doctrinales más profundas. Todos estos reformadores y todas estas personas que murieron en la hoguera, incluso mucho tiempo antes de Lutero, porque eso, bueno, definitivamente Lutero tuvo una trascendencia muy grande, pero no fue el primero. Hubo muchas personas que antes predicaban y eso. Todos ellos tenían un factor común. Todos ellos pensaban o sabían que el cambio vendría al estudiar la Biblia. O sea, lo que ellos pedían no era que se estableciera, fundamentalmente, no que se establecieran ciertas doctrinas, sino hay que volver a la Biblia, ¿no? Imagínate, por eso muchas personas murieron, ¿no? Y nosotros hoy la tenemos aquí, ¿no? Ellos no se echaron para atrás a la hora de tener que decir lo que Dios quería que la gente escuchara, ¿no? Como decía el apóstol Pablo. Pero déjame decirte lo que dice justamente Martín Lutero. Martín Lutero dice esto. Acuérdate, en ese contexto de la Reforma Protestante, etcétera. Dice: si yo profesara con la voz más alta y la más clara exposición cada punto de la verdad de Dios, menos precisamente ese puntito que el mundo y el diablo están atacando, en ese momento no estaría confesando a Cristo. Te voy a volver a leer. Si yo profesara con la voz más alta y la más clara exposición cada punto de la verdad de Dios, menos precisamente ese puntito que el mundo y el diablo están atacando, en ese momento no estaría confesando a Cristo. Por audazmente que pudiera estar profesando a Cristo. Cuando la batalla se reduce, cuando la batalla se reduce es cuando se prueba la lealtad del soldado. Y ser constante en todo el campo de batalla es simple huida y vergüenza si se acobarda justamente en ese punto. ¿Qué está diciendo? Y lo decía, no me acuerdo qué predicador decía: el problema de muchos predicadores no es lo que dicen, sino es lo que dejan de decir. Podemos decir que muchas personas hablan lo que dice la Biblia. Hablan y decir que Dios es amor es malo, pues es una verdad. Dios es amor y lo estamos viendo y estudiando, y el mensaje de Dios es que Dios es amor. Pero Dios también es un Dios airado que va a traer juicio sobre el pecador. Por supuesto, es más fácil decirle a todo el mundo: Dios es amor. ¿Y qué van a responder todos? Amén, sí, yo quiero ese amor, ¿no? Pero si le dices: pero si no te arrepientes, Dios va a traer juicio sobre tu vida y vas a tener que rendir y dar cuentas de tu vida, ahí es donde la gente ya, ¿no? Entonces no solo es lo que decimos, sino lo que dejamos de decir. Y es lo que está diciendo Lutero. A lo mejor yo digo todas las cosas que son verdad, pero en ese puntito en el cual la sociedad no va a estar de acuerdo conmigo, mejor me lo callo, ¿no? Pues ¿para qué? Si más bien nos llevamos la fiesta en paz. Pero ¿qué decía Jesús? Yo no vine a traer paz, sino espada, ¿no? Y muchas de esas espada vino sobre los discípulos al momento de hablar la verdad, ¿no? Así que es bien importante que tengamos bien claro esto.
decía el Señor Jesús, si permanecen en la verdad, ustedes son mis discípulos. O sea, los discípulos del Señor son los que permanecen en la verdad. No los que un día la profesan y ya, ¿no? Sino esta cuestión de permanencia. Esta palabra permanencia que dice Juan 8:31, dice: si permaneciereis en mi palabra, en mi verdad, son verdaderamente mis discípulos. Quiere decir permanecer, no convertirte en otro, ¿no? Durar, soportar. Y hace una referencia al tiempo, ¿no? A que en el tiempo tú sigues siendo el mismo y tú sigues hablando verdad. La permanencia. Porque un día podemos decir como Pedro, ¿no? No, Señor, nunca te negaré. Y al ratito está diciendo, yo no lo conozco, y hasta decir 2, 3 peladeces para que no lo confundan con los cristianos, ¿no? Habla de permanencia. Hermano, ¿qué tanto amamos la verdad? ¿Qué tanto amamos a la verdad más que a nosotros mismos? Más como estos hombres que ya hablábamos, que fueron a la hoguera, como los discípulos que murieron ahorcados, quemados, crucificados por amar la verdad. Y gracias a estas personas, hoy nosotros tenemos una Biblia. Hoy nosotros podemos congregarnos libremente, porque gente murió de verdad, ¿no? Puedes abrir tu Biblia. Mira, abre tu Biblia o tu dispositivo, pues, o lo que tengas. O sea, alguien dio su sangre porque tú pudieras hacer esto, ¿no? O sea, la onda no es dejarla ahí guardada, pues, ¿no? Si gente murió y es la palabra de nuestro Dios, imagínate, comprometidos con la verdad, amando la verdad más que a nuestras propias vidas, más que a nosotros mismos, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios que se revela. Señor, no me hablas, Señor, no me hablas. Así como, ¿por dónde estás buscando si yo te dejé la Biblia, no? Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y tu palabra es verdad, Dios. Enséñanos a entender la necesidad que tenemos de conocerla, de conocerte a ti a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a través de ahora que comenzamos la segunda carta de Juan, poder entender y tener claro que la comunión como hermanos no se da de manera espontánea cuando solamente nos juntamos, Señor, sino que la comunión que tenemos unos con otros se puede dar por tu palabra. Tu Hijo Jesucristo oraba en esta tierra, decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así como tú y yo somos uno, así como el Padre y Jesús son uno, así quiero que ellos sean. Y la solución a eso era nuestra permanencia en la palabra, Señor. Permítenos, Señor, permanecer escuchando tu voz, escuchándote a ti, Señor. Permítenos ser sanados, restaurados. Nuestro corazón, que era de piedra, convertirse en carne, para que nosotros podamos, Señor, ser sensibles a tu palabra, Señor. Queremos que a través de tu palabra, Señor, nuestra vida sea transformada y poder conocerte y no echarnos para atrás al momento de hablarla y de decirla, Señor, y no rehuir, Señor, a decir todo tu consejo, y no rehuir, Señor, a hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor, no solo aquí en la iglesia, sino en el trabajo, en la escuela, hablarle la verdad en casa, dar testimonio de la verdad, no solamente con mis palabras, sino con mi vida, Señor. El testimonio que da una vida transformada. Permítenos aferrarnos a estas sanas palabras que tú nos has dado
para que las proclamemos, Señor, también a través de una vida transformada, Padre. Te bendecimos, te damos gracias y te honramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga.